Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a El Contrapodcast. Hemos tardado un poco más de la cuenta en volver, pero aquí estamos. Para los que vienen de haber escuchado el anterior programa, ya sabrán que soy Leandro Pavón, el conductor de este espacio. Y para los que es la primera vez que lo escucháis, pues presentado estoy ya. En el Contrapodcast nos gusta coger un tema central y abordarlo desde diferentes puntos de vista. Ya pueden ser culturales, científicos, tecnológicos, de todo lo que podamos abarcar. Si en el anterior programa que escuchasteis, o bueno, si lo habéis escuchado en otro momento, cogimos el tema de la cuarentena y lo abordamos con colaboradores de muchos puntos de vista y quedó yo creo que un programa bastante interesante. En este programa vamos a centrarnos en la libertad. ¿Por qué vamos a hablar de la libertad? Pues bueno, yo creo que venía bastante a cuento después de 3 meses casi metidos en casa, saliendo lo imprescindible y viendo coartada sobre todo nuestra libertad de movimientos. El desconfinamiento ha provocado que podamos volver a salir y podamos volver a disfrutar de lo que nosotros creíamos que era normalidad y que nos hemos dado cuenta que es libertad. Yo creo que, bueno, quizá cuando escuchemos esto estemos otra vez confinados. Nunca se sabe porque la situación con el COVID-19 pues puede variar de aquí a semanas. Nuestro calendario cuenta con 2020 años y durante estos 2020 años la libertad siempre ha sido un objetivo del ser humano. Podemos remontarnos a años antes, a esos 2020 que hemos comentado, y podemos hablar de Moisés librando al pueblo judío de la esclavitud que tenían en Egipto, o una época mucho más contemporánea con Nelson Mandela y luchando por la libertad de los negros en Sudáfrica. Pero si hay un acto de libertad absoluta es la de coger un lápiz y un papel y escribir. Gracias a ese simple acto tenemos constancia de multitud de hechos que de otra manera desconoceríamos. La literatura es el testigo más fiel a esa búsqueda de libertad que ha vivido el ser humano desde toda su historia. Y por ello vamos a empezar este programa hablando de literatura. Marta Quintín, bienvenida al Contrapodcast. Hola de nuevo, Leandro, encantada de estar con vosotros. Pues nada, como ya vimos en el primer programa, tú nos vas a traer la visión literaria de la palabra libertad. ¿Qué es lo que te ha inspirado? Pues mira, realmente yo creo que libertad es sinónimo de literatura, ¿no? Ya solamente el sustantivo libro y el adjetivo libre se parecen muchísimo, sí. Y aunque etimológicamente es cierto que no proceden de la misma raíz latina, pero no creo que nada en este mundo sea casual, entonces que se parezcan tanto creo que es indicativo de algo, ¿no? Los libros, si lo piensas, son un artefacto maravilloso en ese aspecto porque nos permiten asomarnos y viajar a otras épocas, a otros lugares, a otras vidas, es decir, que nos liberan del tiempo, del espacio y de nosotros mismos. O sea, realmente lo tienen todo, incluso a los que los escriben, se podría decir, poniéndonos un poco metafísicos, que los liberan de la muerte, ¿no? Porque su voz sigue resonando a través de quienes los leen una vez que ya han pasado a mejor vida, ¿no? Entonces, realmente los libros pues son, bueno, es que es metadona para la libertad, o sea, es una cosa que tremenda, es así. Son maravillosos en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que cuanto más libre salgo, pues al final más se lo quiere coartar y amordazar, ¿no? Porque la libertad está algo tan poderoso, tan potente que da miedo, que asusta. Y entonces llega la censura, ¿no? Y este debate antiguo sobre la libertad de expresión. Entonces, bueno, creo que podemos hacer un pequeño repaso por esa censura a la que han sometido a los libros a lo largo de toda la historia, que ha sido una constante. Contaba Mario Vargas Llosa una anécdota durante el franquismo, cuando fue a publicar su novela La ciudad y los perros en España, pues bueno, el régimen franquista se puso un poco quisquilloso y como hacía algunas críticas al estamento militar, pues dijo que tenía que cambiar una serie de palabras que no les acababan de encajar. Y al final, para que veas cómo la censura puede acabar siendo del género bobo, de puro cerril y de puro estúpida, logró publicar el libro cambiando que cierto coronel, en vez de tener la barriga como una ballena, la tenía como un cetáceo. ¿En serio? Así coló. Como ballena no, pero como cetáceo sí. Quizá el censor no supiera lo que es un cetáceo y... Puede ser. Y de ahí venga ser. Que, bueno, venga, va, para adelante.
Exacto, o que pensase que el lector no lo iba a entender, les presuponía una cortedad intelectual que dijo, bueno, pues que pase con el cetáceo, ¿no? Moby Dick es un cetáceo, una ballena, bueno, da igual, el coronel su barriga, cetáceo sí. El caso es que, bueno, don Mario Vargas Llosa ha vuelto a enfrentarse a la censura recientemente porque en algunos de sus artículos en la prensa española se refirió al famoso coronavirus. Ujú. Bueno, metiéndose un poco con el régimen chino, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno del país asiático ha dicho que, bueno, que los ha difamado con unas opiniones irresponsables y llenas de prejuicios. Y no es que lo censuren, pero, oh casualidad, varios títulos de este autor han sido retirados de plataformas online de venta de libros en China. Entonces, bueno, pues tantos años después, ¿no? Medio siglo después, tras el régimen franquista, pues ahora Mario Vargas Llosa sigue siendo víctima de la censura, pero por parte de China, ¿no? Ahora hay una censura virtual, ahora ya directamente lo retiran de los mercados virtuales, que es donde realmente se está haciendo mucha venta de productos. Ya directamente te lo Claro, cortan de ahí y que no es y coger el ya lápiz y está. tachar, ya directamente te lo borran de internet. Claro, y ahí ya dejas de estar para el mundo, ¿no? Porque lo que no está en Internet no existe. Exactamente. Entonces, borrado. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues esto se puede un poco asimilar pues con uno de los motivos con los que se han esgrimido para censurar los libros y que se ha puesto en el candelero últimamente, que es el del racismo, ¿no? Ujú. Porque, bueno, pues ya sabemos todos que Lo que el viento se llevó ha sido retirada del catálogo de HBO, pues bueno, a raíz de todo este movimiento contra el racismo que está habiendo en Estados Unidos. Y bueno, pues está Lo que el viento se llevó, está inspirado, como supongo que el oyente sabrá, en una novela que escribió Margaret Mitchell en 1936. Entonces, bueno, al final hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Claro. Que realmente retirar ahora de la plataforma por tildar de racista esta película o este libro es absurdo, porque lo que nos permite es ver las cosas en perspectiva para que la historia no se vuelva a repetir. No quiere decir que estés haciendo apología de eso, ¿no? Pero bueno, Pero no es desde curiosamente, luego... curiosamente muchas veces esa censura hace el efecto contrario, porque precisamente lo que el viento se llevó se ha disparado en ventas en Amazon, Claro, se ha disparado en ventas. O sea, es algo que una película del sí. 36, de un libro basado en el 36, que se dispare de esa forma, ha provocado el Sí, efecto contrario. Todo el mundo se ha interesado en saber cuál es la historia. de hecho, luego hablaremos de eso, ¿no? De que muchas veces al censurar consigues el efecto contrario, ¿no? Luego lo comentaremos, Ajá. pero bueno, desde luego no es el único caso, ¿no? Por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, que, bueno, un libro que es incluso anterior, de 1876, pues se prohibió en algunas bibliotecas de Estados Unidos por usar un lenguaje racista y por mostrar un retrato negativo de los nativos americanos, ¿no? Y luego incluso ya, pues yéndonos pues casi a lo anecdótico, pues también se ha censurado el cómic de Tintín en el Congo. En Adiós. Inglaterra, en el año 2007, un abogado pidió que se censurara porque lo consideraba racista por describir a los congoleños como gente de buen corazón, pero perezosos. Ay, si vieran en España y fueran andaluces. Con lo que nos dicen. Pues sí, pues sí. No, claro, es que a ver, las sensibilidades yo pues Sí, entiendo, ¿no? Que claro. estén, que estén pues como muy exacerbadas y que cualquier cosa pues ofende, ¿no? De hecho, este tipo de ejemplos de censura por racismo, vamos a decir que puede considerarse una censura impulsada por, vamos a decir entre comillas, las buenas intenciones, ¿no? Por la corrección política Sí. de no querer ofender a nadie. Lo más frecuente ha sido lo contrario, intentar amordazar lo que nos es incómodo, ¿no? Lo que trata algo que nos produce urticaria, por ejemplo, por razones políticas. Ya el emperador Calígula trató de borrar del mapa la Odisea de Homero porque expresaba ideas griegas de libertad. Quiero decir, Calígula, uno de los primeros tiranos, ¿no? Ahí ¿Mm? de unos regímenes pues eso, dictatoriales de alguna forma, aunque sea en el Imperio Romano, que bueno, es un poco anacrónico, pero pues ya intentó amordazar la propia idea de libertad de algo que ahora para nosotros es un clásico, ¿no? Como la Odisea de Homero.
Y luego, pues eso se ha repetido en un montón de, pues, de novelas distópicas que intentaban retratar los regímenes totalitarios que vinieron en el siglo XX, ¿no? Pues como puede ser Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o Rebelión en la Granja de Orwell, ¿no? De George Ujú. Orwell, que bueno, pues es un claro ejemplo de autor que ha sido, vamos, casi todos sus libros han sido censurados, ¿no? Uno de ellos, pues el famoso 1984, con estas ideas tan actualizadas y tan pertinentes hoy en día del Gran Hermano, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lo censuró durante el franquismo en España, también en Cuba entre el 1949 y 1990, en Tailandia y en una gran cantidad de países comunistas y anticomunistas, ¿no? Sí, O sea, tanto los, sí, o sea, es muy paradójico, ¿no? Porque tanto los exactamente. que defendían el régimen como los detractores, al final les siguió resultando igualmente incómodo y digno de censura. Es como la unión de los extremos, ¿no? Es como tanto comunistas y anticomunistas odiando, odiando lo Efe- mismo. Bueno, odiando, sí, censurando lo sí. mismo. Y luego muy unida a la política pues está la religión, ¿no? Sobre todo pues en sociedades teocráticas donde ha tenido mucho peso, pues también ha sido un motivo para censurar libros. Sin ir más lejos, la Biblia. En 1234 el rey Jaime I de Aragón ordenó quemar las Biblias escritas en lengua vernácula y en España estuvo prohibida hasta el siglo XIX cualquier traducción que no fuera griego o latín. O sea, en este caso no es que fuese el libro en sí, pero sí sus traducciones pues en una lengua pues que se consideraba pues pagana, ¿no? O profana de alguna forma. Y luego, por ejemplo, pues otro libro que también es un clásico y que nos puede pues sorprender es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que se Ujú. publicó en 1554 y fue prohibido y buscado por la Inquisición porque criticaba a la Iglesia y sobrevivió oculto en bibliotecas ocultas tras falsas paredes. O sea, que esos adolescentes que ahora en el instituto les mandan que se lean El Lazarillo y es como, Dios mío, qué coñazo estos libros escritos en castellano viejo, ¿no? Que nadie entiende, pues que sepan que están leyendo una obra realmente insurrecta, ¿no? Que Claro, claro. están siendo unos rebeldes. Y que, Eso hace unos... y que está leyendo un libro que ha sufrido un viaje muy tortuoso, es decir, que es que ha tenido que ocultarse porque que lo quemaban, vamos, que... eh, efectivamente, y que leerlo en otra época pues era un signo de rebelión, ¿no? O sea, te estabas sublevando contra los poderes instituidos. Así que bueno, que lo tengan en cuenta. Y luego, bueno, relacionado con la religión, pues fíjate, en la URSS en 1929 se prohibieron los libros de Sherlock Holmes porque hacían apología del ocultismo y el espiritismo. O sea, fíjate qué Adiós. cosas, qué curiosas, sí, sí, sí. Y luego ya, rizando ya el rizo, bueno, nos vamos de la religión católica, que podía ser de la Biblia o el Lazarillo, a otra religión, que es el Islam, ¿no? Y en este caso ya, bueno, es un caso extremo. Eh, Se trata de los versos satánicos que escribió el indio Salman Rushdie, que, bueno, pues el ayatolá Khomeini en 1989 emitió una fatua contra él porque, según él, insultaba al Islam e instó a la población musulmana a ejecutar a cualquier persona que estuviera relacionada con la publicación del libro. Ostras. El, el autor fue puesto bajo protección del gobierno británico las 24 horas del día y luego se demostró que esas precauciones estaban bien fundadas porque el editor noruego de la publicación fue atacado brutalmente, algunos traductores también, y el de la edición japonesa llegó a morir a consecuencia de las heridas que había recibido en ese ataque. Y actualmente la recompensa por asesinar a Salman Rushdie es de 3 millones de dólares. Pero eso no ha caducado, es decir, que la recompensa sigue activa. Sigue activa. O Aunque ya sea, este Khomeini hombre, esté fuera y eso sigue igual. sí, Madre mía. al parecer sigue igual. O sea, este hombre sigue amenazado. Que bueno, esto recuerda mucho pues lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? Con los ataques a esta publicación francesa que también por meterse con Alá, ¿no? O sea que bueno, y esto ya pasó a principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Que Ujú, es una historia al final que se repite. ujú. Y otra de las cosas que prohíbe la religión, uno de sus caballos de batalla siempre ha sido la sexualidad, ¿no? Que también ha sido, por tanto, motivo de censura. Particularmente las mujeres adúlteras que protagonizaban estos novelones del siglo XIX resultaban especialmente molestas, ¿vale?
Por ejemplo, en España, sin ir más lejos, pues La Regenta, ¿no? Fue prohibida en el franquismo por su anticlericalismo, su lascivia sacrílega y su denuncia de la hipocresía en la sociedad de provincias. Pero aún es más curioso los motivos por los que se permitió su publicación ya en los años 60. La censura consideró que era una obra tan aburrida y tan para snobs que se podía editar sin problemas porque total la iban a leer 4 gatos, con lo que nunca llegaría a pervertir a la masa de la población española en su conjunto. Es decir, eso también, la censura no era por el contenido, sino porque nadie la iba a leer porque era un pestiñazo, ¿no? Efectivamente, era un poco lo mismo que decíamos antes del cetáceo, creo que lo permitían porque nadie lo iba a entender, pues bueno, se presuponía que la población era corta y como o no le iba a interesar, ¿no? Un peñazo, un pestillo, como tú dices, como La Regenta, y dijeron, bueno, pues mira, que la publiquen, ¿no? ¿Qué más da? Si a nadie le va a interesar este truñaco de libro. Y otra coetaria, ¿no? De La Regenta es, bueno, Madame Bovary, que se publicó en Francia en 1857 y ese mismo año, pues Flaubert, su autor, fue procesado porque decía que este libro contenía ofensas contra la moralidad pública. Eso sí, fue absuelto, una suerte que no corrió Oscar Wilde, también en esa época, en 1851. Se prohibió en Inglaterra el retrato de Dorian Gray, su famoso libro, que en este caso era pues por hacer apología de la homosexualidad, ¿no? Y de hecho Oscar Wilde pues, fue condenado a 2 años de trabajos forzados en la cárcel de Reading, pues porque era un sodomita, básicamente, Leandro. Es que Oscar Wilde era un sodomita. Entonces hicieron, vamos, muy bien en condenarle, ¿no? En fin, bueno, aunque estas cosas, pues ya ves lo que pasa, que Pablo Alborán, ¿no? Pues en pleno siglo XXI, pues todavía recibe ataques el hombre por decir estas cosas. Entonces no hemos avanzado tanto No como tanto, parece. no tanto. Que está hablando de 1851, pero. Pero Efectivamente, está pero ya bastante ves. actualizado a estos días. Sí, no lo hemos superado. Y bueno, de todas formas, estas obras, bueno, son un alarde de decoro y de recato en comparación con otra novela erótica que se publicó un poco más tarde, en 1928, El amante de Lady Chatterley, que, bueno, que este veneraba el deseo femenino, aunque fuese adúltero, ¿vale? Ujú. Este libro se publicó, como decía, en el 28 en Florencia, pero en Reino Unido estuvo censurado hasta 1960. Y ese año, tal como comentábamos antes, la editorial Penguin decidió publicarlo en su edición de bolsillo. ¿Qué pasa? Que esto no sé si era pues echarle un cable a la causa de la libertad o una estrategia puramente comercial, ¿no? Lo que decías tú antes de que a veces censurar algo es la mejor campaña de marketing que le puedes orquestar a algo. Claro. Porque en este caso, pues consiguieron publicarlo con una sentencia favorable. ¿Qué pasa? Que la primera edición se agotó en un día. O sea, todo el mundo quería leer eso que se había prohibido. Eh, y era una novela bastante gráfica, como vais a ver, os voy a leer un fragmento, ¿vale? Dice, ¿qué culo tan rico tienes? Dijo en su dialecto gutural y acariciante. Tienes un culo más hermoso que nadie. Es el más hermoso culo de mujer que existe. Tienes un culo de verdad suave y redondo como le gusta a un hombre con pelotas. Es un culo que podría servir de apoyo al mundo. Y las puntas de sus dedos tocaron las 2 aperturas secretas de su cuerpo una y otra vez con una suave caricia de fuego. Y me gusta que esto cague y que esto mee. No me gusta una mujer que ni cague ni mee. Esa frase final es O lapidaria. sea, es redonda, es redonda. Pero vamos, es que es que más explícito no puede ser. La cosa es que luego, siglos, bueno, décadas después, pues cuando salieron todo esto de las sombras de Grey, parecía que era una cosa súper transgresora, pues por lo gráfica que era. Pero es que, a ver, antes de los años 30 había un señor pues escribiendo estas cosas, Y, ¿sabes? De y, H. Lawrence estaba escribiendo estas cosas. esta trilogía de Entonces, Grey no pasó por censura, ¿eh? Esta puede que sí, pero mira. sí, sí, bueno, y nada que ver la calidad literaria entre uno y el Sí, otro, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, que parece que estamos aquí siempre descubriendo la rueda de, fíjate, somos aquí los más salvajes del mundo y bueno, pues es que décadas antes ya había señores que se atrevían a escribir estas cosas, ¿no?
Y bueno, otra manifestación de la sexualidad que se ha hecho acreedora habitualmente de la censura es, bueno, pues en este caso, pues la pederastia, ¿no? El clásico Lolita fue prohibido en Inglaterra, en Francia y en Sudáfrica en 1955, y es que siempre hay una gran sensibilidad hacia todo aquello que pueda perturbar de alguna forma a los niños, ¿no? Ujú. Porque al final son un público pues que bueno, serán los lectores niños, pues serán los ciudadanos de mañana y siempre se tiene mucho miedo a, pues a cómo se les pueda adoctrinar o a que al final pues se forjen libres, ¿no? Con un pensamiento libre. Entonces, por ejemplo, en 1931 en China, el general Ho Chien censuró Alicia en el País de las Maravillas porque pensó que atribuir inteligencia humana a los animales era un insulto para los hombres, para los seres humanos, y que los niños debían estar protegidos de esta influencia negativa. Bueno, pero es que luego, agárrate, que aquí vienen curvas, en 1983 el comité encargado de los libros de texto en Alabama decidió que era mejor ignorar el diario de Ana Frank porque lo calificó como deprimente. Vaya, por Dios, es que Claro, la es que a muchacha los es que no tenía niños, motivo para estar deprimida, es que no tenía motivo. claro, ya a los niños pues no los vamos a deprimir, ¿no? Con la historia de esta pobre muchacha allí en su casa de Ámsterdam perseguida por los nazis, pues no. Entonces, para no ponerlos tristes, pues vamos a, pues eso, a ignorar este libro que total, ¿para qué? Y luego, por ejemplo, pues en 1976, el golpe militar de Argentina pues escrutó con principal cuidado el material dirigido al público infantil y concluyó que El Principito era material subversivo porque alentaba en los niños una ilimitada fantasía. Así que El Principito también mal, Una ilimitada porque fantasía es un gran problema, ¿sabes? Que ojalá claro, todas tuviéramos. sí, sí, claro, es que eso es un gran problema, igual que otro texto que se prohibió en algunos colegios de Estados Unidos por su falta de sensibilidad y por alentar a los niños a la desobediencia, que es un libro que se llama Las aventuras del Capitán Calzoncillos. Adiós. A mí me parte el corazón que un libro con este título haya sido censurado. O sea, Las aventuras del Capitán Calzoncillos, Hombre, ya me puedo imaginar. también te digo que según quién sea el Capitán Calzoncillo, puede ser censurado o no. Porque, en fin. Pero vamos, que ya veíamos, pues aquí por tema de desobediencia, el Principito por ilimitada fantasía. Parece ser que los poderes no quieren ciudadanos ni desobedientes, ni cuya imaginación vaya más allá de ciertos límites, ¿no? Cuanto más uniformes seamos, menos imaginemos y menos desobedezcamos, mucho mejor. Y por último, también para los niños, pues en este caso es un cómic, como veíamos antes a Tintín, en varias bibliotecas públicas de Michigan se censuró en 1987, nada más y nada menos, un libro de los de ¿Dónde está Wally?, alegando que en algunas páginas había cosas sucias. ¿A que no adivinas qué eran esas cosas sucias, Leandro? No van a ser manchas de tinta, ¿verdad? No, una mujer en toples, mucho peor que las manchas de En, tinta. en el 87, ¿eh? En el 87 en Estados Unidos una mujer en toples era una cosa sucia, que no se podía... Aquí en los 60, Alfredo Landa perseguía a suecas. Y en el Sí, 87 en Michigan no se podía ver una mujer en Tolle en ¿Dónde está Wally? efe- efectivamente, yo creo que estos señores que tomarán esta decisión pues llevarán ahora un poquito mal todo este movimiento del Free the Nipple, ¿no? De liberar el pezón, yo creo que lo estarán llevando un poquito mal, Sí, ¿no? sí, un Pero poquito. bueno. Y ya para terminar, y no alargarnos mucho más, te voy a leer ahora un fragmento de una obra que a priori no puede parecer que infrinja ningún principio de la censura ni que pueda resultarle desagradable a nadie. Pertenece al libro Mujercitas de Luisa May Alcott, su final, ¿vale? Te lo voy Ujú. a leer y luego te explico. Vale. A continuación, Joe se inclinó y besó a su Friedrich bajo el paraguas. Era una falta de decoro, pero lo hubiese hecho aunque la bandada de gorriones que había sobre el seto hubiesen sido personas, puesto que ya había ido demasiado lejos y lo único que le preocupaba era su felicidad. Y esta llegó de un modo muy sencillo, pues en un momento decisivo en sus vidas, Joe dio la espalda a la noche, a la tormenta y a la soledad. Fue hacia la luz, la calidez y la paz del hogar donde los esperaban con un alegre bienvenidos a casa. Dejó entrar al amor y cerró la puerta tras de sí. Bueno, pues este final así, a priori un poco cursi, un poco recatado, pues ¿a qué censura responde? Pues a una que a veces es la peor de todas, la autocensura. Porque realmente Luisa May Alcott escribió
en su diario que mientras trabajaba en la segunda parte de este libro, las niñas le escribían para preguntarle con quién se casaban las mujercitas, como si ese fuese el único objetivo en la vida de una mujer. Y años más tarde, en una carta a un amigo, le confesó: yo debería haber seguido siendo una solterona literaria, pero tantas jóvenes me escribieron pidiéndome que se casara con Lori o con alguien que no me atreví a rechazarlas. Y por perversidad hice una pareja divertida para ella. Es decir, Luisa May Alcott, por las presiones sociales, al final acabó boicoteando lo que ella quería escribir de verdad y se plegó a los convencionalismos sociales y acabó escribiendo un final pues que no iba con ella. Entonces luego está, pues eso, la autocensura, que a veces es peor que la externa, ¿no? La que nos imponen desde fuera. Y por último ya, para terminar, voy a haceros una recomendación literaria de un libro que, aparte de ser censurado el mismo en institutos de California, Florida y Texas por lenguaje obsceno, va precisamente de la destrucción de libros, ¿no? Se trata de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel, y lo protagoniza un bombero encargado de echar a la hoguera pues, los libros por orden del gobierno, al más puro estilo nazi o inquisitorial, pero que un día se lleva uno a casa en vez de quemarlo y se empieza a replantear pues una serie de cosas. Y al final pues ese es el gran acto de resistencia, ¿no? Seguir leyendo para ser libres. Marta, pues muchísimas gracias por pasarte de nuevo por A el ti. Contrapodcast. A ti, Leandro, encantada de estar con vosotros y nos vemos a la próxima.